Bien, estamos platicando aquí con Gustavo Cruz, es rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actualmente coordinador general de vinculación estratégica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Gustavo, pues gracias por aceptar la entrevista. No, muchísimas gracias, Raimundo, y es un gusto estar con tu amplio auditorio en este medio. Bien, Gustavo, pues platícanos acerca del panorama de la educación superior en México en la actualidad. Pues fíjate, Raimundo, que ahorita México se encuentra posicionado, y me gustaría empezar por ahí para dar un contexto global, posicionado dentro del número 7 del mundo con la mayor matrícula, 4.9 millones de estudiantes, que a nivel de pregrado. ¿Qué implica eso? Bueno, implica un talento humano muy importante. Estamos después de China, India, prácticamente en esta posición número 7, que nos habla de todas las posibilidades que tenemos como país. Sin embargo, pues también la composición demográfica de México empieza a cambiar, ya esa estructura de edades de 18 a 22 años pues empieza a decrecer, ese bono demográfico que hace un par de años comentábamos que era muy importante porque pues implica la transformación de nuestro país, pues empieza a decrecer. Entonces nos queda poco tiempo para aprovecharlo y cuando hablamos de aprovechar esa potencialidad, pues es también qué programas educativos, cuál es la oferta, pero 4.9 millones de estudiantes que se encuentran inmersos ahorita en nuestro país, pues habla de esa potencialidad. Por otra parte también, pues tenemos solamente, digamos, el 43.8% de cobertura. ¿Qué implica eso? Pues que 4 de cada 10 jóvenes de estas edades se encuentran estudiando, lo que nos habla también de las áreas de oportunidad, y por eso la nueva presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y su equipo de colaboradoras y colaboradores en el área educativa, pues han establecido una meta de llegar, no pudimos llegar al 50% como se tenía cuantificado a estas alturas por la pandemia. Todos entendemos que fue un momento muy complicado y que impidió que México y el resto del mundo también avanzáramos más rápidamente hacia cobertura. Pero tenemos asimetrías. Si 4 de cada 10 jóvenes están estudiando en educación superior, pues también tenemos el sur de la República, que solamente 2 de cada 10. Entonces imaginemos con las áreas de oportunidad que tenemos en la relocalización o el nearshoring, en esta reubicación empresarial que se da en el mundo y que México pues presenta ventajas comparativas, pero no tan solo México, sino también otros países de centro, sobre todo Centroamérica. Pues bueno, yo creo que debemos de ponernos a reflexionar qué implica eso para nuestro país. Bien, del número de universidades públicas que están precisamente inmersas en la ANUYES, ¿cuál es la problemática que tienen estas universidades? Bueno, la NUYES la conforman 216 instituciones, tanto públicas como particulares, centros de investigación y una normal. Ahorita ya tenemos la primera normal que está en Puebla. Pero, ¿qué implica para las universidades públicas? ¿Cuáles son los mayores retos, digámoslo así? Pues es el tema presupuestal, ¿no? El tema de financiamiento, que siempre se ha convertido en una constante preocupación dentro de las universidades. Para las rectoras, rectores, directoras, directores de los tecnológicos, pues eso ha sido una gran preocupación. También el aceptar, el tener más espacios. Los recursos que se han buscado en los últimos años han sido para invertir en mayor infraestructura, dar más opciones, más aulas, más laboratorios, más espacios para poder brindar una educación de excelencia como lo marca la propia ley. Ese me parece que ha sido uno de los aspectos cruciales en los últimos años y que bueno, sigue siendo la principal preocupación, sigue estando vigente y seguramente continuará por todas las necesidades que se presentan en el sector. ¿Tienes el dato de... sí, ¿tienes el dato acerca ¿Chilaquiles verdes de... para quién son? Espérame.
Estamos desayunando, estamos así para que quienes nos estén escuchando y viendo. ¿Les hace falta algo? No, gracias. Ok, provecho. En el Hotel Posada, pero Gustavo, hablando precisamente de estas universidades públicas, porque se ha hablado, ahorita me dices que hay problemas de presupuesto en cuanto a que pues, falta siempre en la educación superior, siempre va a faltar, ¿no? Pero también se ha hablado de una política pública que quiere o desea que todos los estudiantes con posibilidades de estudiar educación superior lo hagan y que lo hagan de manera gratuita. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se den en estas condiciones que además va a haber una transición política en nuestro país en octubre? Entonces llega un nuevo gabinete y con la nueva presidenta de la República, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la expectativa con ella? ¿Qué es lo que han platicado ya con ella? Porque seguramente ya se reunieron. Bueno, principalmente sí, hay una gran expectativa favorable por su procedencia. Es vamos a tener a la primera mujer presidenta y segundo, que es un valor agregado muy importante, además de su sensibilidad política, pues es su formación académica. Entonces, en el ámbito educativo, pues nosotros estamos muy confiados en ella y en su equipo de colaboradoras y colaboradores. Has tocado un tema fundamental, la gratuidad, que lo marca y lo mandata la propia Ley General de Educación Superior. Ese ha sido un gran pendiente, ¿no? La propia, pues nuestra ley, nuestra constitución, que ya la educación es un derecho humano, es un bien público. Pero las universidades, sobre todo, teniendo las instituciones de educación superior públicas, se presentan un gran reto. ¿Cómo darle cabida a tantos jóvenes? Hemos cuantificado que lo que representa como base esa posibilidad anualmente representa 14.3 miles de millones de pesos anualmente. Pero también debemos de entender que existen criterios de selección, o sea que se tienen que dar, porque la UNAM, el POLI, la UAM, la UAPS, todas las instituciones se tienen que aplicar un criterio de selección. Pero bueno, eso independientemente, al día de hoy se ha trasladado el costo, esta gratuidad, al no poderla brindar el Estado, pues se ha trasladado el costo a las familias. Las familias son las que están haciendo posible que sus hijas e hijos se encuentren estudiando en este tipo educativo. Por lo tanto, sí encontramos y esperamos que, de momento entendemos que va a ser gradual, ¿no? Esta transición, y que seguramente podremos avanzar hacia la gratuidad y obligatoriedad, que tendrá que ver con el nivel de cobertura que se quiera dar, si es llegar al 50 o 55% para el año 2030, como se ha establecido por este nuevo grupo de trabajo, equipo de trabajo de la nueva administración federal. Bien, entonces me hablas ahorita de los 14,000 millones de pesos. ¿Eso sería el presupuesto que se requiere para darle educación superior a todos los mexicanos que tienen esa posibilidad o al menos la edad y obviamente los estudios de educación media superior para poder ingresar a este sistema, ¿no? Y digamos, suponiendo que también fueron admitidas y admitidos al sistema, eso es lo mínimo que se estaría requiriendo. ¿Y cuánto se les está dando actualmente? No, actualmente, por eso hablaba, no se está aplicando la... O sea, no son esos 14,000 millones. No los hay. No los hay. Eso es lo adicional, lo que se necesitaría. Eso es lo que se requeriría. El Estado tendría que poner esa cantidad. Porque adicional a lo que ya se da. Sí, a lo que ahorita se tiene, que son 206,000 millones de pesos que se están invirtiendo. Pero déjame compartir con tu auditorio un dato. Prácticamente en las instituciones de educación superior públicas, el 95% de su presupuesto que están recibiendo, y en algunos casos es más, en las unidades, en las 250 unidades del TNM, del Tecnológico Nacional de México, pues prácticamente se va a capítulo 1000 o sueldos y salarios, sintetizando. Les queda un margen del 5% únicamente para operar. Eso, pues evidentemente, por eso se requiere la solidaridad de las familias, que ahorita es lo que está haciendo que funcione el sistema, y pues el Estado mexicano tendrá que ver cómo en los próximos años
en los años venideros, pues tendrá que aportar las cantidades si es que se quiere aplicar tal cual lo mandata la propia Constitución, la Ley General de Educación Superior, la gratuidad. Ahora bien, 43.8% de cobertura, nos falta pues no es ni siquiera la mitad, ¿no? O sea, es un reto, un desafío enorme poderle dar educación. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, ¿es necesario que se llegue a que todos los mexicanos tengan la educación superior o podemos entrar al otro esquema, ¿no? En un esquema alternativo que es la educación media superior pero con capacitación específica? Bueno, yo creo que no todos, y está probado en el mundo y en nuestro país, ahorita con el fenómeno de la relocalización empresarial que se está dando, hay estudios muy serios del Banco Mundial, de la propia Secretaría de Economía, donde muestran que la mayor demanda de perfiles laborales tiene que ver con los técnicos superiores y universitarios. Esa fase intermedia, digamos, dentro de la educación superior, que estamos hablando de 2 años, los cuales preparan a las y los jóvenes para labores muy específicas que tienen que ver con el nivel técnico. Creo que esto, Raimundo, tiene que ver con las necesidades del campo laboral. Y no todas y todos, insisto, tenemos que estudiar una licenciatura. Entendemos que en nuestro país, por tradición, pues las madres, los padres quieren que sus hijas e hijos sean médicos, contadores, administradores, abogados, pero la verdad es de que el mercado laboral está transitando, y antes de esta entrevista que hablamos de la aplicación de la inteligencia artificial, de las nuevas profesiones que existirán en los próximos años. Se espera que las profesiones que tenemos hoy en día en las instituciones de educación superior, tanto particulares como públicas, pues van a transitar hacia otras nuevas profesiones por el cambio tecnológico que responde a nuevas realidades. Ya nuestra vida laboral tradicional pues, ha cambiado, y bueno, ustedes los periodistas en los medios de comunicación son fieles testigos y también han aplicado. Ahora pues estamos haciendo una entrevista en un espacio poco convencional, digo, hace un par de años, y que gracias a la tecnología pues nos permite comunicarnos y permite ponerlos en las plataformas correspondientes. Por lo tanto, sí hay una transformación. No todas y todos. Puedo comentar que las carreras en nuestro país más demandadas, si lo ponemos en términos generales, es administración y negocios, después están ingenierías y después las ciencias sociales y derecho. Posteriormente están las profesiones de ciencias de la salud, pero si lo vemos así, pues las necesidades en el campo laboral son más ingenieras, más ingenieros. Hablando de tema de género, en estos campos, en las ingenierías, solamente 7 de cada 10 jóvenes son varones. En el campo de las ingenierías, 3 de cada 10 son mujeres. Entonces ha habido una transformación. Sí, en términos generales, México tiene el 55% ya mujeres en general estudiando, y 45% ya son varones. Entonces, pues se está también modificando el acceso a la educación, afortunadamente, pero pues esto también habla de las transformaciones que vendrán en el campo laboral. Sí, el otro día precisamente hacía una nota relacionada con las matrículas y me llamaba la atención de que en los niveles de primaria y secundaria todavía hay más hombres que mujeres. Pero en la media superior y en la educación superior, las mujeres ya superan en número a los hombres, ¿no? Entonces sí te habla de que hay más mujeres que hombres estudiando carreras universitarias o de educación media superior. Esto me imagino que también para las universidades representa pues también poder estudiar qué carreras pueden ir hacia el sector femenino, donde ellas sí puedan desenvolver más allá de lo que a veces dice o uno pudiera pensar, ¿no? Esto de las tradicionales licenciaturas, ingenierías y demás. Sí, hay una transformación, y las mujeres empiezan a tener muchos más espacios ganados con el paso del tiempo y con las luchas que se han dado en nuestro país y en el mundo.
pero el tener más mujeres también implica, bueno, y aquí lo estamos viendo, la primera presidenta electa en nuestro país, que nos da muchísimo gusto porque eso también es una inserción en el mercado educativo, pero también posteriormente en el mercado laboral, donde vamos a tener más mujeres en las primeras posiciones de las diferentes, no tan solo en el sector público, sino en el sector privado. Ya vemos que hay exitosas profesionistas, sobre todo de las que están como las CEO de las principales empresas en México o en el mundo, que son mujeres. Eso nos da muchísimo gusto porque habla de esta recomposición. Y bueno, en el país pues también tenemos mujeres afortunadamente en el Poder Judicial, por ejemplo, y pues tenemos a la ministra Norma Piña, tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a una mujer subcaliforniana muy brillante, Mónica Aralí Soto Fregoso. Entonces, pues bueno, empezamos a tener esta recomposición afortunada. Gustavo, ahora bien, ¿qué podemos decir respecto a esto de las carreras de educación media superior? ¿No? De hecho, esto no es nuevo, a lo mejor ya se visoraba desde hace años porque tenemos los sistemas o subsistemas como en el caso de CONALEP o de CECITE que ofrecen carreras técnicas, pero también la UAPS comenzó a dar carreras técnicas de 2 años, ¿no? Sí. Se va a continuar, tiene que continuar hacia ese rumbo, particularmente en el caso de las universidades, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la educación media superior y se trunca. No, sino que a lo mejor pudieran los jóvenes de preparatoria sí acudir a la universidad, pero a lo mejor ya no terminan los 4 años o los 5 años y luego el posgrado, sino cumplir con estos 2 años y comenzar a producir, ¿no? Y pues obviamente ellos también a tener ingresos. No, creo que voy a compartir el dato de Baja California Sur. En Baja California Sur ahorita tenemos 38,000 jóvenes en educación media superior y en educación superior 26,000 jóvenes, estoy redondeando. Evidentemente esto muestra que todavía traemos un potencial de talento humano que se va a incorporar, esperemos que todas y todos, porque aquí vamos a encontrar otro reto, no tan solo en Baja California Sur, sino en México, la tasa de absorción. ¿Cuántos realmente de esos 38,000 logran ingresar a educación superior? Y después, si es a una licenciatura o es a un nivel técnico superior. Pensamos que el mercado laboral lo está diciendo, sobre todo en el caso de Los Cabos, la inserción más rápida al mercado laboral es a partir de los técnicos superiores universitarios. Sí se requieren este tipo de nivel educativo para responder a las demandas del mercado laboral. Y evidentemente hay otros retos aparejados aquí en Baja California Sur, que es el abandono. El abandono que se da a nivel superior, que somos la primera entidad federativa con el 15%. Después nos sigue ligeramente abajo, nos sigue Quintana Roo y Sonora, con el 14.6 y 14.4%. Esto habla del dinamismo que hay también aquí en Baja California Sur. Un supuesto, una hipótesis primera y lanzada sobre la mesa es lo que sucede en el mercado laboral. ¿Por qué los jóvenes están abandonando? Bueno, se puede ver aquí con nosotros a que este tipo de carreras de técnico superior en 2 años, pues ya los están insertando en el mercado laboral porque hay una actividad económica muy, muy importante. Entonces, y Quintana Roo, pues que tiene similitudes con nuestras características económicas, y Sonora ahora con el plan que se ha desarrollado el señor gobernador, pues evidentemente que habla de ese dinamismo y que este tipo de carreras pues permitiría en 2 años inmediatamente insertarlos al mercado laboral y no truncar sus estudios de educación superior. En ese sentido, ¿consideras que sí carreras? Porque también el otro día escuchaba, nos invitaron a una conferencia de prensa, ¿no? Relacionada precisamente con esto de la capacitación de los jóvenes universitarios que terminan una carrera, pero después les cuesta trabajo incorporarse a una empresa que tiene necesidades específicas muy claras, ¿no? Y que consideran que todavía hay que recapacitar al estudiante.
Entonces a lo mejor no tendría que tener una carrera universitaria como para que pues, desde 4 o 5 años antes pueda hacer lo mismo, ¿no? En ese sentido, también hablaban de cierta desvinculación en esa parte, ¿no? O sea, no desmerecían el esfuerzo de las universidades, pero decían, pero sí tenemos necesidades específicas. ¿Qué tanta vinculación hay con el sector productivo de parte de las universidades en la actualidad? Porque, bueno, hay este dinamismo que están cambiando mucho ya, también el tipo de carreras, ¿no? Como ya no sé si se requieren tantos abogados o tantos médicos generales, a lo mejor tienen que ser más especialidades, etcétera. ¿Cómo ves toda esta situación? La mayoría de las instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, tienen un área específica que tiene que ver con la vinculación. Yo considero que sí, cada universidad en cada región está haciendo lo propio. El caso de la UAPS es un caso también exitoso, donde se ha vinculado cada vez más con el sector productivo, pero también con el sector social y sector público. Y eso le permite tener una valoración de que los programas educativos que están aperturando, porque el caso de la UAPS, que ahora aperturó nuevas carreras enfocadas a ciencias de la salud, pues nos habla de que están realizando los estudios de pertinencia y que es lo que está demandando el mercado laboral. Casi todas las universidades o instituciones de educación superior tienen estas áreas y que por necesidad también de responder de una manera mucho más responsable al entorno, han elaborado estos estudios. Yo agregaría que también están incursionando cada vez más en las competencias laborales, lo que tú estás planteando. A lo mejor ciertas profesiones requieren también ciertas competencias laborales muy específicas, las ingenierías, el sector servicios, el sector turístico que requiere competencias en ciertas normas. Ahora, por ejemplo, para tomar un café, pues ya hay especialidad en el poner la decoración de un café, ¿no? Y lo comentaban aquí en Los Cabos hace un par de años. Decían, es que pues yo ya nada más es el barista, sino que sepa cómo poner el adorno al café, porque eso lo demanda el cliente, ¿no? Entonces, estas son competencias muy, muy particulares que dependiendo del segmento de la población en que estamos, del sector servicios o de la unidad económica, pues va a responder, o los médicos veterinarios, que requieren también ciertas habilidades muy específicas, pues eso lo demanda y lo indica la propia competencia a la cual, o la norma oficial mexicana, la cual vaya dirigido a esta capacitación. Realmente, Gustavo, a nivel nacional, según tienes el dato, de todos los jóvenes que tienen la posibilidad de tener una carrera universitaria, ¿cuántos realmente tienen la posibilidad de estudiarla en México? ¿Y cuántos realmente tienen la posibilidad de ejercer su carrera? Bueno, de estos comentaba yo, 4.9 millones de estudiantes que hay en el sector, en el sector de educación superior. Cada año más o menos egresan en promedio 950,000 alumnas, egresadas y egresados ya para ese momento. Y de esos 950,000, pues evidentemente una gran proporción desafortunadamente no se encuentra inserta en el mercado, en el campo laboral, donde responde a su carrera, a su profesión que estudió. Y esto tiene que ver con los movimientos también suscitados a partir de la pandemia. La pandemia trastocó toda la vida de nuestro país y del mundo, pero también obligó a que las y los profesionistas se empezaran a buscar cómo insertarse en el mercado laboral. ¿Qué proporción? Todavía no lo tenemos medido de estos 950,000 estudiantes, pero sí hay una gran mayoría que no se encuentra desempeñando su propia profesión. ¿Y el nivel de deserción, de abandono que mencionabas a nivel nacional? El nivel de abandono a nivel nacional sigue siendo alto para los estándares internacionales. Pues ya comentaba yo, Baja California Sur, lamentablemente, debido, la hipótesis es al dinamismo, 15% están abandonando. Lo cual obliga a diseñar una estrategia de atención muy especializada por parte de la autoridad o las autoridades de nuestro país, y que a la NUYES ahí estamos trabajando muy de la mano
como parte del Secretariado Técnico Conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Finalmente, Gustavo, tenemos 3 minutos para hablar sobre la infraestructura que se requiere de parte de las universidades públicas, ¿no? Porque no solamente tener las instalaciones, sino hay que ampliarlas, mejorarlas, modernizarlas, educación a distancia. Pues sí, aquí la NUYES tiene preparado ya desde el año pasado, ha realizado una gestión en que incluso va muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública Federal, ante la Secretaría de Hacienda, ante el Congreso de la Unión, la Cámara Baja y Cámara Alta, y hay un apartado en donde se está pidiendo y se solicitará, no será la excepción este año, 2,000 millones de pesos para las universidades. Estoy hablando en el sentido más amplio, para las instituciones de educación superior públicas, que les permita transitar, invertir en más tecnología. Sabemos que el equipamiento, la tecnología cambia de manera muy vertiginosa, muy rápida, y nos hemos rezagado en el sistema educativo superior, pues, por la falta de recursos. Entonces, esto va a ser fundamental para los próximos años, empezar a invertir y mantenimiento, infraestructura, que es necesaria para brindar una educación de excelencia en nuestro nivel de educación superior. Ya se reunió con Mario Delgado, que va a ser secretario de Educación Pública. Se han sostenido pláticas, diálogos muy interesantes, muy intensos, intensos en cuanto a la profundidad de la reflexión. Está con una visión muy clara de lo que requiere el sector educativo, y la NUYES pues está muy, muy contenta de poder tener este diálogo, esta interacción con quienes van a fungir como nuestros servidores públicos en esta gran dependencia que es la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Gracias a ti, Raimundo, y gracias al auditorio.